Nuestro estudio en la palabra hoy bajo el tema se subió a una higuera porque Jesús iba a pasar por allí. ¡Qué maravilla! Esa es la parte nuestra, ¿no les parece? Jesús está pasando al lado nuestro. Jesús está en medio de las ciudades, en medio de los pueblos, en medio de las naciones. Jesús está pasando por su espíritu en todo lugar. Pero es que no solo se trata de hacer esto, mire, a veces hay que subirse a un árbol, a una higuera, para poder ver de mejor manera a Jesús porque Él está pasando por allí. Ese es nuestro tema. Se subió a una higuera porque Jesús iba a pasar por allí. Te pregunto, ¿te estás subiendo ya a una higuera? O te pregunto de esta otra manera, ¿a qué higuera debes subirte? Quizá estás plantado frente a la hoguera, parado, es decir, frente a la higuera, y estás abrumado por esa higuera ahí enfrente tuyo, estás asustado. ¿Por qué no te subes sobre la higuera? Y al subirte sobre esa higuera vas a tocar el corazón de Jesús. Él admira a la persona que está dispuesta a dar un paso por delante. Aquellos que subieron encima de la casa, hicieron un hueco para meter al enfermo ahí y bajarlo delante de Jesús. Y ahora este otro que está dispuesto a subirse a una higuera con tal de establecer contacto con Jesús. Es un tema maravilloso. En Lucas 19, versos 3 y 4 dice, Zaqueo, que es el protagonista de este poderoso, es un testimonio bíblico. Zaqueo trató de mirar a Jesús. Yo creo que ahí estás tú. Has tratado de ver la mano de Dios. Te preguntas, ¿dónde está la mano de Dios que no la veo? Pues eso nos pasa a todos. Igual me pasa a mí. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura, que en algunas cosas hemos crecido, en otras no tanto. Eso nos pasa a todos. Era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Sabes, por encima de tus problemas no vas a ver a Jesús. Necesitas subirte a la higuera y entonces sí vas a poder no solo ver a Jesús, pero establecer contacto con Él. Mi primer comentario a esta escritura que va en proceso su lectura es el siguiente. En tu caso, ¿en qué te has quedado de poca altura? Sería la pregunta. ¿En qué no has crecido suficiente? Así pasa en la vida cristiana. Crecemos en unas cosas, pero nos quedamos cortos en otras. Hay quienes crecen de pronto en su vida familiar, pero en su vida financiera se quedaron cortos. Otros crecen en su vida laboral, pero en su vida iglesia se quedaron cortos. ¿Se dan cuenta? Es que son distintos ámbitos del desarrollo de la vida cristiana. Y no es que sea tan fácil ir en ese desarrollo pleno en todas las áreas, porque nuestras debilidades, según las que fueren, van haciendo que nos quedemos cortos en algunas áreas. Por eso la pregunta, en tu caso, ¿en qué te has quedado de poca altura y en qué no has crecido suficiente? Otra pregunta, en tu caso, ¿qué es lo que te impide ver lo que quieres ver? En el caso de Zaqueo había básicamente un problema, no podía ver a Jesús por la multitud. Como él era bajo de estatura, la gente le impedía ver a Jesús. ¿Qué multitud? Quizá no de personas, pero de situaciones, de problemas que se te ha hecho un conglomerado de cosas que te obstruyen no solo la vista, pero la comunión con Dios. ¿Qué es lo que te impide ver lo que quieres ver? Pregunta, ¿en qué necesitas ponerte por encima? En el caso de Zaqueo, la multitud era un problema porque él era bajo de estatura, le estorbaban. ¿Y qué voy a hacer si siento que hay un cúmulo de cosas que están entre Jesús y yo? Me subo a una higuera. Entonces, ¿sobre qué necesitas tú ponerte encima? Quizás son miedos, quizás son preocupaciones,
quizás son tendencias en tu manera de pensar, en tu manera de responder a la vida. O sea que a veces es algo, a veces eres tú mismo, tú misma. Pero sigamos leyendo, dice el verso 4, así que se adelantó corriendo, me gusta eso. Se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, y la razón, porque Jesús iba a pasar por allí. Noten que esta es una proyección de fe y es una proyección profética, porque él lo que hizo, es decir, está, permítanme la expresión, un bulto de gente. Él necesita contacto con Jesús. No solo quiere verlo como una película, quiere hablar con él. Pero está ese gran grupo de gentes. Entonces, ¿qué hizo él? Se adelantó, es decir, miró por la trayectoria de Jesús y antes que llegara a este punto, él se adelantó. Es lo que está diciendo, se adelantó corriendo. Antes de que la gente llegara, se adelantó él corriendo, eso es muy inteligente, y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús no estaba pasando en ese momento, pero venía por allá. Jesús iba a pasar por ese momento. Saben, uno debe tener esa estrategia espiritual. Muy bien, hay problemas de esto, de aquello y lo otro. Yo me adelanto. Saben, esta es una manera que yo aprendí desde siempre en mi vida cristiana, ir delante de los problemas. Porque habemos dos tipos de personas básicamente, las personas inmersas en problemas, que solo son reactivos a los problemas, y las personas que al nomás venir anunciándose un problema, ponen distancia y desde cierta distancia estratégica afrontan el problema antes que el problema caiga sobre ellos. Eso es algo que yo aprendí, se llama eso una visión estratégica de la vida. Tú te sacas del problema, porque inmerso en el problema no vas a poder discernir qué hacer, solo vas a poder reaccionar. Entonces tú te sales del problema, te adelantas corriendo como Zaqueo, te subes a una higuera que representa una visión estratégica de las cosas, y entonces ahí esperas que Jesús tenga ese encuentro contigo. Pues esa es la asignación de Dios para ti. Número 1, adelántate, avanza, no te quedes hundido en el problema. Y número 2, súbete a la higuera. Lo repito, adelántate, avanza y sube a la higuera. ¿Cuál será el resultado? El resultado es que Jesús pasará cerca de ti y te mirará y hará el milagro. Jesús conversó con Zaqueo y le dice, Zaqueo, bájate de ahí, ya hiciste. Porque él que mira todas las cosas, miró a Zaqueo, que era corto de estatura, que la multitud no lo dejaba cumplir su deseo, que se adelantó, esperó a Jesús más adelante, subió al árbol sicómoro y desde ahí lo vio y Jesús lo premió. Bájate de ahí, porque hoy me es necesario posar en tu casa. Jesús se quedó en la casa de Zaqueo. No, es maravilloso. Concluye el relato diciendo en el verso 5, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo. Me gusta eso. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Jesús te dirá lo mismo. Si tú haces lo correcto, si tú te adelantas, te sacas del problema, avanzas y subes a la higuera, Jesús te dirá, fulano de tal, bájate de la higuera, bájate enseguida porque debo visitarte hoy. Padre, yo hablo tu visitación a cada persona que está allí al alcance de mi voz, al alcance de mi oración. Zaqueo nos representa a todos. Mi Dios, Zaqueo representa mi pequeñez, mi finitez. Zaqueo representa mis limitaciones, pero a la vez Zaqueo representa la valentía que debo tener. Zaqueo representa que debo sobreponerme a mis propias limitaciones. Zaqueo me habla de alguien que no se queda trabado en el problema, sino que se sale de esa multitud y corre hacia adelante, se adelanta a los problemas, se adelanta a las dificultades, sube a la higuera sicómoro y desde allí mira, y no solo mira, espera a Jesús.
Hermano, te bendigo y te comisiono, óyelo bien, sobre el problema que estás viviendo, te comisiono que sigas el ejemplo de Zaqueo. Jesús te mirará, Jesús te hablará y Jesús te visitará allí donde lo estás necesitando. Y si estás orando conmigo, alza tus manos y pon el sello diciendo, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, con esto concluimos hoy. Para mañana miércoles tengo una buena palabra para ustedes. Envíenme sus peticiones de oración, testimonios y gratitudes. Y mañana miércoles esto estará bárbaro. Muy bien, mientras llega ese momento, la declaración de fe, y más que declaración de fe, declaración profética sobre sus cabezas, es que estén bien todos, en todas partes.